Génesis, capítulo 50 y versículo 15. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Voy a estar compartiendo contigo la versión traducción lenguaje actual y vamos a estar proyectando en pantalla la nueva versión internacional. Hacemos esto con el objetivo de poder tener una visión más amplia acerca de las Escrituras y poder ir desmenuzando, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos habla en su linda palabra. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Génesis 50:15. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron: ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que hicimos? Entonces mandaron decirle a José: antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos por todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron ante él y le dijeron: somos tus esclavos. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo, que yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Amén. Estamos viendo en la palabra del Señor un momento en el cual dice la Biblia que los hermanos de José, 11 hermanos que él tenía, se acercaron para con él porque sabían que su padre estaba en un lecho de muerte, faltaba pronto para que él no estuviese más. ¿Y usted recuerda lo que los hermanos de José hicieron con él? Dice la Biblia que ellos tenían una envidia para con José. No les caía bien José. Recuerda que incluso había un regalo hermoso que Jacob o Israel en su momento, ¿verdad?, tuvo para con José, su hijo. Fue una túnica preciosa, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Una túnica muy hermosa. Y los hermanos de José veían que su papá tenía cierto favoritismo para con él. Es decir, que José era el favorito. ¿Alguien se siente identificado con esto? Déjeme decirle, ¿cuántos de aquí se saben que fueron el hijo favorito en su casa? Levante su mano, déjeme ver cuáles fueron los favoritos. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos dicen, no, mi jefe, mi mamá, mi papá tenían su favorito y no era yo? Levante su mano. Por eso el Señor quiere ministrarnos hoy, hablarnos hoy, hacernos libres hoy. Ay. A veces cuando niños no entendemos, ¿verdad?, por qué en ocasiones a nosotros nos toca usar los zapatos o los tenis del hermano más grande. Porque él sí estrenó y a mí me toca usarlo de segunda, ¿verdad? Luego crecemos, hacemos familia y entendemos que en ocasiones es difícil, ¿verdad?, que papá, mamá hubiesen tenido las finanzas quizá en algún momento para comprarnos unos zapatos Bubble Gummers. A todos, ¿verdad? O los de, ¿cómo se llamaban los que anunciaban en Chabelo? Chabelo. No, eran, ¿qué era? Apache, ¿no? Yo siempre quise unos zapatos Apache. Con razón no se me hicieron nunca, ¿verdad? Nunca. Yo me sabía los Bubble Gummers, ¿verdad?, que olían a chicle. ¿Se acuerda que olían a chicle? Ya se los ponía 3 veces, ya no olían a chicle, pero olían a chicle al principio. Los hermanos de José tenían sentimientos encontrados para con él. ¿Y qué crees que un día dijeron? Ya fue demasiado, ya fue mucho. Tenían envidia para con José, tenían celos para con José. ¿Y qué crees? Decidieron venderlo como esclavo. Y gracias a este acto que ellos hicieron,
José llegó a Egipto, vivió ahí, fue encarcelado, pero Dios estaba con José, ¿verdad? Y al final de cuentas, todo lo que ocurrió hizo que José llegara a este momento que estamos leyendo. José fue vendido por sus hermanos, estuvo en Egipto como esclavo, fue preso en esclavo. La palabra del Señor no nos deja ver con claridad aproximadamente qué edad o cuánto tiempo fue que José vivió en la cárcel, pero si tomamos cuentas más o menos, los teólogos de la palabra del Señor nos dicen que cuando José sale de la cárcel tenía aproximadamente 30 años, 31 años, y cuando sale de su casa, que es vendido por sus hermanos, todavía andaba en los 18, en los 19 años, 17 quizá, podría tener José. Entonces pasó una buena cantidad de años en la cárcel. ¿Sabes por qué? Por la envidia de sus hermanos, por el celo de sus hermanos para con él. Pero ¿qué crees? Hay una palabra del Señor que hablamos mucho y que predicamos, ¿verdad? Que dice que a los que amamos a Dios, ¿qué ocurre? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y acabamos de leer en la palabra del Señor cómo es que José dice que la palabra del Señor se cumple, ¿verdad? Él habla con sus hermanos cuando después de que él está en la cárcel y llega a convertirse en el segundo del rey a causa de que Dios lo usaba interpretando sueños, y llega a convertirse en el segundo luego del faraón, por supuesto. Llega un momento en donde ahora Jacob, el papá, está por morir. Y luego los hermanos de José dicen: José ha de estar bien enojado por lo que nosotros hicimos. Y ahora que mi papá ya no está, se va a vengar el de nosotros. Ellos pensaban seguramente que la protección que tenía, como José amaba a su papá, ¿verdad? La protección que ellos tenían era que su papá seguía con vida y que quizá él no se atrevería a hacer nada en contra de ellos por amor a su papá. ¿Y qué crees? Dice la Biblia, a lo que acabamos de leer, que dicen los hermanos de José: vamos a decirle a José que la última voluntad de nuestro papá es que nos perdone y que nos dé un terrenito en Egipto. No se crea. Yo hubiera dicho, pues ya estando ahí le vamos a decir. Entonces están planeando decirle a José cuál es la voluntad de su padre según ellos, ¿verdad? Y efectivamente, este mensaje llega a oídos de José. ¿Pero qué crees? Las escrituras dicen que cuando José se da cuenta, escucha este mensaje, él se pone triste y se pone a llorar. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de lo que pasó, a pesar de los años, a pesar de todo, yo creo que hay un sentimiento en el corazón de José con respecto al pensar: realmente mis hermanos no me conocen. No saben que yo sería incapaz de hacerles daño. Están pensando que nada más que mi papá falte y yo voy a ir en contra de ellos. No me conocen en realidad. ¿Alguien ha tenido esa sensación en algún momento cuando sientes que alguien no te conoce? Déjame ver tu mano. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad? ¡Wow! Hemos pasado tanto tiempo juntos. Hemos vivido tantas aventuras. Hemos hecho un montón de cosas y realmente no me conoces. ¡Wow! No era el caso de José como tal, porque obviamente sabemos que él había sido vendido, ¿verdad? Por supuesto, por sus hermanos, pero realmente pudo haber sido bien sencillo que también experimentara una situación como estas. Ahora, quédate esta parte de la Biblia que estamos leyendo, porque hay un puerto hermoso al que el Señor nos quiere llevar hoy. Amén. Hablábamos la semana pasada en el inicio de la serie que hay diferentes cosas que el enemigo está utilizando para romper a las familias, para destruir a las familias. Porque sabemos que el núcleo y el corazón de la creación del Señor son las familias. Nuestra sociedad funciona por las familias. Si las familias están fuertes, nuestra sociedad está fuerte. Si nuestras familias están quebradas, nuestra sociedad va a estar quebrada. Hay personas que pueden decir: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué ocurren tantas cosas tan feas? ¿Sabes en ocasiones por qué es? Porque detrás de todo ese trasfondo
hay familias rotas. Hay papás que no están instruyendo a sus hijos. Hay mamás que están distantes de ellos. Hay matrimonios que están quebrados. Hay matrimonios que viven ese amor que le dicen que el amor apache, ¿verdad que sí? Hay cosas tan rotas en el núcleo de lo que vivimos cada día, que luego en nuestra sociedad se refleja las heridas que tenemos desde casa. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos que una mujer que mató a 3 hombres que abusaron de ella, ¿verdad? Cuando le entrevistan y le preguntan por qué o de dónde fue que tomó el valor, la decisión, la valentía para matar a esos hombres, ¿sabes ella qué fue lo que respondió? Porque abusaron de ella porque ella terminó en algún momento de su vida vendiendo su cuerpo. Y cuando le preguntan por qué tomó esa decisión, lejos de ella decir, me hicieron daño, abusaron de mí, me quise vengar. No. ¿Sabes cuál fue su respuesta? La respuesta de esta mujer fue, ella tenía ya 50 años cuando le hacen esta entrevista. Y ella responde y dice, si mi mamá me hubiera abrazado cuando yo era niña. Porque ella se salió de casa desde que tenía una edad muy temprana. Fíjese, la primera ocasión que ella se salió de su casa tenía 10 años. ¿Se imagina usted a un niño de 10 años fuera de su casa? Ahorita en estos tiempos que vivimos, un hombre todavía parecería ser bastante más increíble, ¿verdad? Y cuando le preguntan, ¿por qué mataste a ellos? Su respuesta no era ellos. Su respuesta era, ¿por qué mi mamá? Porque yo recibía afecto mejor de la gente que me veía en la calle, que me daba un taco, que me daba comida, que me abrazaba. Pero de mi casa no, de mi familia no. Y cuando ella lo dice, se quiebra completamente. Entonces, nos damos cuenta cómo es que hay un montón de cosas que ocurren, ¿verdad?, en el mundo, que realmente se gestan desde el núcleo de la familia. Amén. Hablábamos hace una semana que hay diferentes cosas entonces que dañan el núcleo de la familia. Y hoy vamos a hablar una cosa también que es bien importante para que nuestras familias puedan ser familias inquebrantables. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. Diga conmigo, comunicación. ¿Sabe cuán importante es que podamos ser hombres y mujeres en el núcleo de la familia? Que con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con papá, con mamá, puedas tener canales de comunicación abiertos. Porque realmente cuando no los tenemos, cuando hay una falta de comunicación en la familia, comienzan a haber grietas, comienzan a haber pliegues, comienzan a haber situaciones en donde el enemigo toma ventaja y entra. ¡Fum! Déjame te digo algo. Me ha sorprendido realmente cómo es que sobre todo los hombres, los papás, en ocasiones somos tan complicados para poder hablar o expresar lo que hay adentro en el corazón. Te voy a decir algo. Hay familias que tienen conflictos. Hay familias que tienen situaciones difíciles que se rompen. ¿Sabes por qué? Porque de repente llega un momento en donde las finanzas se ponen complicadas. Y los hombres, ¿quiénes somos? Los proveedores del hogar. Y lejos de pensar, estamos complicados. Este mes se ve difícil. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay hombres que, ¿sabes qué hacen? Van y se endrogan. A un banco, con un primo, con una prima, con un amigo, a una financiera, sacan un préstamo, proveen la casa, pero ¿qué crees? Hay ocasiones que las esposas ni color se dan de que los esposos están tomando decisiones para proveer su casa. Pero luego, ¿sabes qué? Tenías ya que iba a ser complicado ese mes que venía, y luego te echaste una droga encima y ahora tienes que seguir proveyendo, pero también tienes que pagar en lo que te endrogaste y comienzas a decir, Chihuahua está difícil, te comienzas a estresar, comienzas a pelear por todo te molesta porque tienes el estrés de qué cosas que tienes que suplir. ¿Y sabes qué? Hay muchos hombres en las familias allá afuera y dentro de la iglesia
viviendo situaciones como esta. Haciendo cosas a espaldas de la familia, porque ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a pensar? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa desprotegida? Que no tengo para el chivo esta semana. Que no tengo para la mensualidad de la escuela. Que no tengo para los bubble gummers del niño. Que no tengo para el internet, no lo van a cortar. La despensa de la semana, no sé, tantas cosas. Si hablamos únicamente de este tema, ¿verdad? Y hay hombres que prefieren intentar solucionar esta situación dejando fuera, ¿verdad?, a esa persona hermosa con quien decidiste unirte en alguna ocasión, y la falta de comunicación comienza a traer rupturas a los corazones de las familias. Te voy a decir algo, hombre, es que estamos en el Día del Padre, ¿verdad? Pero mujeres, también ahorita vamos con ustedes. Pero déjame le digo algo, hombres, hay una estadística bien grande que habla que hay una gran cantidad de hombres que mueren por infartos. ¿Y saben en ocasión por qué ocurre esto? Porque nos creemos Superman. Nos creemos que las podemos todas. No nos gusta recibir ayuda. Creemos que podemos, que tenemos todo bajo control. Pero te tengo noticias, varón. Eres un ser humano, igual que todos los que estamos aquí. Y tenemos límites y no las podemos todas. Hay ocasiones donde necesitamos recibir ayuda, necesitamos recibir un consejo, necesitamos que nos levanten las manos, que oren por nosotros, que nuestro corazón se drene. ¿Sabe por qué? ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice que mi pecho no es bodega? Escúchame, tu corazón y mi corazón no fueron hechos para almacenar. Tu pecho no es bodega. ¿Sabes qué ocurre cuando almacenas cosas? Guardas y guardas y guardas y guardas y guardas. Te voy a decir algo. Tu cuerpo en algún momento va a buscar que aquello que tú estás presionando salga. ¡Fum! ¿Y sabes en muchas ocasiones de qué manera sale? Sale con enfermedades, sale con los infartos, sale con, estoy huraño todo el tiempo, no me hablen, veo la mosca y lloro, y un montón de cosas, y no quiero ver a nadie, entonces me quedo gordos, y no le encuentro sentido a la vida, me perdí, me extravié. ¿Sabes en ocasiones a causa de qué es? De no tener canales de comunicación abiertos. Principalmente, ¿sabes en dónde? En el hogar. Te voy a decir algo, iglesia. Hay personas a quienes no nos gusta que nos vean vulnerables. Yo soy uno de ellos. Ya no tanto. ¿Sabes por qué? Porque me pasó mucho lo que te platico ahorita. Dije, no es bueno no hablar. Ahí está que ahora platico y platico y platico. ¿Pastor? ¿Qué cree? No sabe qué lindo. Te voy a decir algo, varón. Hay ocasiones donde no necesitas tanto. Necesito vacaciones. Sí, yo también. Hay ocasiones en donde lo único que necesitas es hablar lo que hay en tu corazón. ¿Sabes cómo se siente? Se siente así. Ya. Sientes como que... Y todos, mujeres también. Sientes como que un elefante se te quita de la espalda. Pero ¿sabes qué es increíble? Que no sabías que traías cargando un elefante en la espalda hasta que ya no lo traes. Y dices, ¡wow! Que sientes que ya no está aquí, ya no te truena el cuello. Ya no tienes que ir con el fisio cada semana ni cada 15 días a que te alineen ahí lo que se te desalinea, ¿sabes? Es increíble. ¿Y sabes a través de qué se logra? A través de abrir canales de comunicación. Te voy a decir algo. Las personas que te rodean, que están contigo, si están en el Señor, a veces aunque ni estén en Cristo, escúchame, no van a buscar un mal para ti. La gente que te rodea quiere verte bien, quiere que estés bien. Y hay ocasiones en donde nosotros interpretamos de tantas maneras el entorno que nos rodea menos que realmente tu familia te quiere ver bien. Escúchame, varón.
tu familia te quiere ver bien. Pero una cosa que es importante para que tu núcleo de familia esté sano es que tienes que hablar lo que se tiene que hablar. Hay gente que por evitarse un mal momento, hay cosas que no habla. Quiero evitar un mal rato. Pero te voy a decir algo. Si te evitas ese mal rato, adelante esa cosa que te quisiste evitar hoy, te va a pasar una factura. Las cosas que se tienen que enfrentar, se tienen que enfrentar. Lo que se tiene que decir, se tiene que decir. Lo que se tiene que hablar, se tiene que hablar. Lo que se tiene que sanar, se tiene que sanar. Te voy a decir algo. Tenía yo como, no recuerdo, 14, 15 años. Hace como 6 años, 7, no, como 8 años. Yo no soy muy bueno para las cuentas, pero yo me imagino que por ahí va. En donde yo me acuerdo que cuando llegaba yo a la casa, luego de la escuela, estaba mi mamá, comíamos juntos, y mi papá llegaba 1 hora después, quizá, 1 hora y media después, de que ya estábamos todos en casa. Pero había una sensación que yo tenía, en donde yo creía que a mi papá yo le caía mal. Y una vez mi mamá me estaba diciendo, estamos comiendo y todo, ya va a llegar tu papá, ¿y qué crees? A mí no me daba alegría cuando yo sabía que mi papá iba a llegar a la casa. Yo decía, ay, ahí viene ya. Sí, en realidad así era. Y en ese momento mi mamá vio, por supuesto, la mala cara que yo tenía y todo, y me dijo, ay, no es bueno que estés así con tu papá. Y me acuerdo que en esa pequeña discusión que tuvimos, yo le dije a mi mamá, mamá, pues ¿para qué nos hacemos? De todo modo, yo sé que a mi papá yo no le caigo bien. Es más, a mi papá yo le caigo gordo. Así literal las palabras que te estoy diciendo, se las mencioné a mi mamá. Mi mamá se quedó como sin habla cuando le dije estas palabras, ¿sabes? Y así quedó, ya no me dijo más nada. Comimos, llegó mi papá, al 1:30, un día común y corriente. Al día siguiente, cuando llega mi papá a la casa, nunca tuvimos una relación o nunca hemos tenido una relación muy cercana como tal, pero convivimos, ¿verdad? Llega mi papá a la casa y yo me acuerdo que lo vi, estaba así diferente. Así como cuando sabes que te quieren decir algo y no se animan. Como que así, como que se arrimaba y como que se quitaba y como que sí, como que no. Y yo sentía ya esa tensión, ¿sabe? Esa tensión que usted sabe que la puede cortar con un cuchillo porque se siente, ¿sabe? Entonces me dice mi papá, se armó de valor, él nunca ha sido un hombre de muchas palabras, por lo menos conmigo, con mi hermano, ¿verdad? Se acerca a mi papá allá a la cocina y luego me dice, y se movía y se movía. Oye, tu mamá me dijo esto. Y ya me dijo que mi mamá le había dicho que yo creía que le caía mal a mi papá. Mi papá era un hombre no recio, pero serio. Es un hombre reservado, acá tú lo ves, ahí paradito, el 1:30. Y recuerdo que una de las poquísimas ocasiones en la vida que lo vi quebrarse fue esa ocasión. Comenzó a decirme un par de palabras, los ojos se le llenaron inmediatamente de agua. Y me decía, hey, no me caes mal. Pero era mi papá. Se imagina qué plática abstracta, ¿verdad? Teníamos ahí. Pero mi papá estaba dañado, herido en el corazón, porque creía, o más bien porque supo que yo tenía ese sentimiento en mí. Y me dijo, hey, eres mi hijo, ¿cómo tú crees? Yo me voy al trabajo por ti. Obviamente yo también me quebré y lloré y todo, pero ¿sabe? Yo descubrí en ese momento que yo tenía bueno, no en ese momento, después de ese momento, que yo tenía esa sensación con mi papá, porque yo siempre creí que yo fui el hijo que a mi papá no le hubiera gustado tener. Imagínense, mi papá cada domingo en la unidad deportiva jugando fútbol, trofeos, carnes asadas, el 1:30 y acá, y que salgo yo de la iglesia, caucha, a mí no me gusta el fútbol. Y yo tenía una grieta con mi papá, ¿sabe? Porque yo creía que yo no era, y mis primos, los otros hijos de mi papá, futboleros todos, a la fecha, el día de hoy. Algunos han llegado lejos en cosas profesionales de fútbol. Y yo siempre sentí
que yo no era eso que a mi papá le hubiera gustado tener. Entonces eso tenía grietas en medio de nosotros. Fue algo con lo que yo crecí siempre, pero no sabía hasta que comencé a trabajar en aquello, ¿sabe? Entonces yo no había algo que hiciera match entre mi papá y yo. Nosotros cristianos siempre, mi mamá, mi hermano y yo, mi papá algunas temporadas ha ido a la iglesia, pero en realidad no había algo que nos uniera, que hiciera match, dos polos completamente diferentes. Y yo veía que a mi hermano, pues él sí se parecía más a lo que a mi papá le hubiera gustado tener como hijo, según mi interpretación. Mi hermano también futbolero. Él desde chiquillo, él no le gustaban los juguetes ni nada. Él quería pelotas, quería balones, quería jugar, quería todo ese rollo. Todavía el día de hoy sigue siendo esa su esencia. Entonces, yo siempre crecí con esta idea en mi corazón, ¿verdad? De creer que no había un match con mi papá, que yo no era lo que él le hubiera gustado tener como hijo, y como las cercanías que teníamos casi siempre eran pues ásperas, ¿verdad? Yo decía, no, es que no nos caemos. ¿Y sabe qué pensaba? Y es mutuo. Sí, realmente. Pero ¿qué cree? Aquí hay una importancia bien grande de los canales de comunicación. Hay una responsabilidad que tenemos como hijos, por supuesto. Hay una edad en donde no tenemos conciencia y los papás tienen la responsabilidad de la formación de los hijos. Hay un momento donde ya crecemos, ahora que entiendo, que me conozco y todo, podría tener, o he tenido una plática con mi papá en donde ahora entiendo las cosas, pero hay un momento donde no las entiendo. Y sabes, en el momento que mi papá me dijo, no me caes mal, Miguel, voy a trabajar por ti y te quiero, y todo eso, ¿verdad? Que uno dice en esas pláticas. En un segundo, en 5 minutos que hablamos, porque ni siquiera fue una gran plática, de mí se quitó un pensamiento que estaba arraigado por años. ¿Y qué lo hizo? Un canal de comunicación. Hay papás que dicen, es que yo no soy bueno para hablar. Yo no soy bueno para decir, a mí no me abrazaron cuando mis papás y todo eso, ¿sabe? Está bien, yo lo entiendo. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegamos a Cristo Jesús, he aquí, lo pasado queda atrás. Dicen las Escrituras, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Cuando llegamos al Señor, Él sana también todo lo que pueda haber en nuestro corazón que vengamos cargando desde no sé cuánto tiempos inmemorables. Porque decimos, el resultado de nuestra sociedad son las cosas que vivimos en los núcleos familiares. Y nos encontramos luego, yo no sé si a usted le ha pasado, a hombres o mujeres que dicen, yo voy a ser un papá o una mamá que no voy a ser como mi papá y como mi mamá. Y que a final de cuentas te casas y el rollo y medio, ¿y qué crees? Cuando no hay una sanidad de lo que ha ocurrido con nosotros en los núcleos familiares, ¿qué crees? Luego terminamos convirtiéndonos en lo que prometimos destruir. Hay cosas que cuando menos cuenta tú te das, eres el vivo retrato de papá o de mamá. Y estás haciendo, replicando y quizá a peor los patrones que tú viviste desde niño. ¿Sabes por qué? Porque no tomamos oportunidad de poder sanar lo que en muchas ocasiones pudo haberse evitado únicamente con canales de comunicación sanos, abiertos y funcionales. Me sorprende cómo es que incluso hay mujeres que de repente como que no me siento muy bien. Van al médico, reciben un diagnóstico. Y sabes, muchas mujeres ¿qué hacen? No lo comparten con el esposo. Ay, es que cómo lo cargo de otra cosa más. El rollo y medio. Es más, hay matrimonios o uniones jóvenes en donde las mujeres, el enemigo está atacando mucho esto y yo quiero hablar en contra de ello en el nombre de Jesús. Mujeres creyendo que no van a ser capaces de ser mamás en alguna ocasión. Y tienen diagnósticos y se casan y todo el rollo y medio y saben que hay una situación por la que pasan
que quizá les podría complicar en algún momento convertirse en mamás. Y aún dentro del matrimonio no lo hablan con el esposo. Es que no me va a querer así. Te sientes menos, de menos valor, incompleta, infuncional. Pero yo te voy a decir algo, iglesia, el Espíritu de Dios. Wow. Yo no sé con quién Dios vino a hablar en esta mañana, pero con alguien vino a hablar. El Espíritu Santo de Dios es increíblemente bueno. Hay cosas que son verdad, que no las podemos tapar, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay diagnósticos que son realidad, que son una verdad, que están ahí escritos, que me los dieron, me sacaron sangre y resonancias y estudios, y lo que quieres es una biopsia. Ahí dice. Pero te voy a decir algo. En Cristo Jesús, la última palabra no la tiene un diagnóstico médico. No la tienen estudios de sangre. No la tienen resonancias magnéticas. No la tienen estudios que se han realizado durante años. En Cristo Jesús, la última palabra sobre nuestra salud está en su boca. Así que, obviamente no te estoy diciendo que desatiendas situaciones y cosas. No. Hay que hacer lo que nos corresponde. Tienes que ir al médico, ve al médico. Tienes que seguir un tratamiento, sigue un tratamiento. A lo mejor te dicen que únicamente vas a poder controlarte. Hoy vengo a romper esa palabra que escuchaste en el nombre de Jesús. Lo tuyo es crónico degenerativo, no tiene sanidad, pero lo podemos controlar. El diablo te quiso engañar con esa mentira, te quiso tumbar con esa mentira. Pero yo te vengo a decir algo. El Dios en el cual tú crees levantó muertos, resucitó muertos, sanó leprosos, restauró lo más dañado. ¿Y qué crees? Hay doctrinas cristianas que dicen o que se centran hablando o predicando como que los milagros hubiesen quedado atrás. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, hay doctrinas cristianas que dicen que luego de ese tiempo los milagros terminaron. Pero yo te vengo a decir algo, iglesia. En esta casa, en esta congregación, hemos visto a Dios obrar en maneras sobrenaturales. Escúchame, lo tuyo no es la excepción. Si tan solo tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza, si tan solo pudieras creer que Dios puede hacer algo en ti, el Señor se puede glorificar. Solamente creer en el poder del Señor en el cual hemos decidido poner nuestra vida. ¿Sabes? Aquí en la iglesia hemos compartido palabras proféticas de sanidad. Hemos compartido palabras proféticas de concepción. ¿Y qué crees? Hemos visto al Señor glorificarse. Hemos visto al Señor con a familias con diagnósticos. Y no porque seamos increíbles, no, sino porque hay gente que ha decidido creer en el Señor. Y por tanto han visto el poder de Dios glorificarse sobre de sus vidas. Pero ¿sabes qué? Para que eso funcione, esa familia, ese núcleo, ese matrimonio necesita tener canales de comunicación abiertos. Hay gente muy buena para decir, pero no quiero que se sepa. Pero me gustaría discreción. Pero, y no entiendo. Hay una sabiduría, escúchenme. Hay sabiduría en la discreción. Hay cosas que no tienen que estarse exhibiendo cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando hijos están siendo restaurados en el Señor. Pero hay cosas que tu corazón necesita hablar. ¿Y sabes con quién las tienes que hablar? Las tienes que hablar con el Señor. Hay gente que dice, bueno, pues Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón.
Y esto es verdad. Sí, Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón, pero ¿qué crees? A Dios le gusta que hablemos lo que hay en nuestro corazón. Es más, fíjate lo que dicen las Escrituras. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, el Señor, aunque Él sabe que creímos ya en Él, que nuestro corazón se movió y que dijimos, wow, Dios, hay algo que se está moviendo, yo creo que es Dios hablándome. Aunque Él sabe que ya nuestro corazón se está moviendo para con Él, Él dice, hey, tu corazón ya está creyendo. Pero ahora confiésalo con tu boca. Y se trata de la salvación, iglesia. ¿Sabe? ¿Cuánto más con las situaciones que vivimos cada día en nuestras vidas? Aunque el Señor las conoce, escúchenme. Aunque Dios sabe lo que estás pasando, aunque Dios sabe lo que estás viviendo, aunque Dios sabe lo que hay en tu corazón, a Él le gusta que tú expreses y hables con Él lo que hay en tu corazón. Dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué recibirá? Misericordia de parte del Señor. Iglesia, hoy quiero decirte, hay una porción de la palabra del Señor también que dice que Él haría volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Hijos, ahora quiero hablar contigo. Yo también soy hijo, igual que todos los que estamos aquí. Y mucho tiempo yo creí tener razón en el sentimiento que yo tenía con respecto a mi papá, porque yo creía que él me causaba daño. Y no lo creía. En ocasiones y en su imprudencia como un ser humano, muchas veces me lastimó. Alguna ocasión yo tuve una plática con él y estamos discutiendo. Y le dije, hey, ¿sabes qué me rompe el alma? Que mucho de lo que yo soy es gracias a ti. Porque me has marcado tanto que aunque no quiero, hay cosas que yo sé que hoy vivo por lo que tú me has hecho. Se lo dije así de frente a la cara. El día de hoy no te lo digo por señalar a mi papá un hombre, sino por decirte que hubo cosas que el Señor sanó, tanto en él como en mí, porque decidimos hablar. Te voy a decir algo. Hubo ocasiones en donde yo esperaba una respuesta de papá y recibí otra. Hubo muchas ocasiones en donde yo sabía que tenía razón en sentirme como me sentía con respecto a él por las cosas que hacía a mí, a mi hermano y a mi mamá. Y yo decía, yo tengo razón, te estás portando bien mal y no quiero nada, ¿sabes? Hijo, te voy a decir algo. Nosotros no somos jueces. Y aunque tú puedas decir lo que está haciendo papá está mal, Él va a rendir cuentas un día delante de la presencia del Señor. Escúchame, iglesia, no hay nada que nosotros hagamos en la vida que quede sin su consecuencia, ¿sabe? Tanto buena como negativa si no actuamos bien. Amén. Dicen las Escrituras que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y todos sin excepción vamos a dar cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Papás, el Señor te va a preguntar de qué manera dirigiste tú tu casa. ¿Qué hiciste con tus hijos, con tu esposa, con la provisión que Él te dio? Hijo, vuelvo contigo otra vez. Si es verdad, los papás se equivocan. A veces no es papá, a veces es mamá. Y te voy a decir algo. Tienes razón. Sí. Sí hay cosas que no debiste haber escuchado. Hay palabras que no te debieron haber dicho. Escúchenme, papá, mamá. Hay cosas que no se le dicen a los hijos. ¿Tú cuándo? Eres un inútil. No sirves para nada. Tú no lo vas a lograr. Tú no vas a poder. ¿Tú de dónde? ¿Tú cómo? Escúchame, 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 iglesia. Hay cosas que no
se le dicen a los hijos. No le digo que no reprenda, que no corrija, que no instruya a sus hijos, porque es el rol que Dios te dio. Tienes que formar a tus hijos, pero los puedes formar en el amor del Señor. Y hay que, ¿cómo se dice? Resolver lo que se tiene que resolver. Hay que llamar la atención cuando se tiene que llamar la atención. Y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Hijo, te voy a decir algo. Dice la palabra del Señor, que no desprecies la instrucción de tu padre y que no eches en menos el consejo de tu madre. Tu papá y tu mamá, con todo y todo, quieren lo mejor para ti. Aunque te hayan lastimado, aunque te hayan herido, aunque lo hayan hecho. Aunque fue conscientemente lo que te dijeron, no en conciencia. Te lo dijeron con todas las letras. Aunque te lo hayan dicho con todas las letras. Aunque te dijeron que te iban a apoyar y no te apoyaron. Aunque te dijeron que iban a estar contigo y no estuvieron. Aunque se olvidaron de ti cuando su matrimonio se vino abajo y se metieron en sus broncas y en sus rollos y en sus pleitos y parecían perros y gatos. Y se les olvidó que existías. Y discúlpeme la expresión, y te llevaron entre las patas. Ellos estaban viviendo un proceso. No querían hacerte daño. Te llevaron tristemente en medio de aquello. Pero te voy a decir algo. Nuestra posición como hijos no es la posición de juicio. Tengamos o no tengamos razón. El Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos con papá? Perdonar las ofensas. Nosotros también tenemos que tener canales de comunicación abiertos con nuestros papás. Tenemos que decirles lo que nos pasa. Tenemos que abrirles el corazón. Tenemos que decirles que necesitamos ayuda. También lo tenemos que hacer. Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera tú vas a poder crecer con un corazón sano. Joven, señorita, no crezcas con un corazón herido. No crezcas con un corazón lastimado. No dejes que tu identidad se rompa por las heridas que recibiste en el alma, por lo que papá y lo que mamá en muchas ocasiones también hicieron contigo. Dicen las Escrituras, Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Papás, también los papás piden perdón. A los hijos, Papá, mamá, necesitas ir con tu hijo. Necesitas ir con tu hija y decirle, perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname, chaparrito, perdóname, chaparrita. Discúlpame, porque hasta lo más mínimo te dije que te daba 200 para que te fueras al cine el domingo con tus amigos, no te los di. Haz que tus hijos crezcan con cabalidad, orgullosos de papá y de mamá, no porque no te equivoques, sino porque eres capaz de reconocer tus errores y enmendar los caminos. Iglesia, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, necesitamos expresar el corazón, necesitamos dejar de ser ollas express, que ya cualquier cosa, ¡pum!, te hacen que explotes, porque guardas demasiado. No, hay que sacar en el Señor lo que tenemos que. Y permite que el Espíritu de Dios sane tu corazón con respecto a cualquier cosa que hayas podido vivir en casa, para que nuestras familias sean familias sanas, familias inquebrantables, familias fuertes en el Señor. Hay gente aquí que va a tener que esforzarse. Yo no le estoy diciendo que sea fácil, no, pero te vas a tener que esforzar. No eres de muchas palabras, vas a tener que esforzarte, hablar.
no te gusta que te vean vulnerable, vas a tener que mostrar tu corazón. Estoy mal y necesito ayuda. Y con esto termino, iglesia. Me encanta lo que está ocurriendo en nuestra casa. Me fascina que este sábado arrancamos con reuniones especiales para hombres. Jóvenes, no tan jóvenes, grandes y ya más grandes. ¿Sabe? Porque vamos a tener un tiempo en donde vamos a ser ministrados unos con otros. Vamos a abrir nuestro corazón en un espacio seguro. Vamos a recibir mensajes especiales para el corazón del hombre. Y me encanta, porque si los hombres nos levantamos, si los varones nos levantamos, nuestras familias se van a levantar y nuestro Dios estará listo para hacer cosas impresionantes en las familias de esta casa y de las personas que nos rodean, iglesia. Así que el día de hoy, hombre, estamos en el Día del Padre, y quienes próximamente, primeramente el Señor, tendrán el privilegio de formar una familia. Sé ese papá que te hubiera gustado tener. Amén. Ponte sobre tus pies, iglesia. Oh, mi lindo Dios. Cuán hermoso.